Es importante hacer la distinción entre infracción y delito, ya que la infracción es el género de lo ilícito y el delito es una especie de este género. La infracción fiscal, según el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, amerita una pena económica, en forma de multa, y el delito amerita una pena corporal. La multa es aplicable por una autoridad fiscal y la pena corporal por una autoridad judicial. El mismo código hace enunciado de las infracciones y de los delitos fiscales y señala en cada caso la pena que los responsables de estos ilícitos han de sufrir. Entre las infracciones encontramos las siguientes: las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes establecido en el artículo 79, entre las cuales podemos destacar las de no solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, señalar como domicilio fiscal para efectos del Registro Federal de Contribuyentes un lugar distinto del que corresponda, o bien no asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea o libros de socios o accionistas el Registro Federal de Contribuyentes de cada socio o accionista o la clave correspondiente a cada socio o accionista. También encontramos las relacionadas con la obligación del pago de contribuciones, con las declaraciones, con las solicitudes, con los avisos, con los informes y con las constancias y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, establecido en el artículo 81. Las relacionadas con la contabilidad, estas se encuentran en el artículo 83 del mismo código, entre las cuales encontramos de importancia el no llevar la contabilidad, el no llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales, llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este código o de otras leyes señalan, no expedir o no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades. Otro importante están las infracciones cometidas por las instituciones de crédito, en las que encontramos a las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Entre estas infracciones encontramos el no anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón social y la clave que corresponde al primer titular de la cuenta, pagar en efectivo o abonar en cuenta distinta a la del beneficiario un cheque que tenga inserta la expresión para abono en cuenta, procesar incorrectamente las declaraciones de pago de contribuciones que reciban, asentar incorrectamente o no asentar en los contratos respectivos el nombre, denominación o razón social, domicilio y clave de Registro Federal de Contribuyentes o la que la sustituya del cuentaviente. También encontramos las infracciones cometidas por usuarios de servicios públicos y cuentavientes de instituciones de crédito, establecido en el artículo 84C. En este encontramos la omisión total o parcial de la obligación de proporcionar la información relativa a su nombre, denominación, domicilio, clave de Registro Federal de Contribuyentes o los datos que se requieran para formar dicha clave, o la que la sustituya, que le soliciten los prestadores de servicio y las instituciones de crédito, así como proporcionar datos incorrectos o falsos. En el artículo 84E encontramos las infracciones cometidas con motivo de cesión de créditos en virtud de contratos de factoraje. Esto es, el no efectuar la notificación de la transmisión de créditos operada en virtud de un contrato de factoraje financiero o el negarse a recibir dicha notificación. Las infracciones relacionadas con la facultad comprobatoria del fisco son: oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal, no conservar la contabilidad o parte de ella, y divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros. El artículo 86A del Código Fiscal de la Federación establece las infracciones relativas a la obligación de adherir marbetes a envases de bebidas alcohólicas, entre las cuales están adherir marbetes o precintos falsos o que se encuentren alterados, o bien hacer cualquier uso diferente de ellos, así como no destruir los envases vacíos que contienen bebidas alcohólicas cuando se esté obligado a ello, o no acreditar que los marbetes o precintos fueron adquiridos legalmente. Las de funcionarios o empleados públicos se encuentran en el artículo 87, entre las cuales están no exigir el pago total de las contribuciones y sus accesorios, exigir una prestación que no esté prevista en las disposiciones fiscales, así como divulgar información confidencial que afecte su posición competitiva.
El artículo 89 establece las infracciones consideradas de terceros, entre las cuales están prestar servicios por omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución, colaborar en la alteración de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad y ser cómplice en la omisión de infracciones fiscales. Como pudieron observar, la cita de los artículos del Código Fiscal no es continuada, al aludir a las diversas infracciones. Los artículos que no aparecen tipificando estas violaciones señalan la multa que en cada caso le corresponderá al infractor. Delito de contrabando. Lo comete quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias sin permiso de la autoridad competente, de importación o exportación prohibida. También lo comete quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extrae de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregadas legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. Se va a sancionar con pena de prisión de 3 meses a 5 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas es de hasta, respectivamente, o, en su caso, la suma de ambas es de hasta de 3 a 9 años cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de nuestra Carta Magna. De 3 a 9 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas excede de, respectivamente, o en su caso, la suma de ambas excede de 3 a 6 años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas. El delito de contrabando será calificado cuando se cometa con violencia física o moral en las personas, de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías, ostentándose el autor como funcionario o empleado público, usando documentos falsos, por 3 o más personas. Las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional o sean sacadas del mismo por un lugar no autorizado para la entrada o salida de dichas mercancías. También, cuando las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales previstas o sean transportadas en medios distintos a los autorizados, o bien no arriben a la aduana ya sea de destino o de salida 30 días después del plazo máximo que tenían para tal efecto. También se dará la presunción de contrabando cuando las mercancías destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito que había expedido la carta de cupo para almacenar dicha mercancía. O bien, cuando los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por la autoridad aduanera para que dicha autoridad realice la visita de inspección correspondiente. En ese sentido, también se presumirá que el delito de contrabando ha sido cometido cuando, tratándose de mercancías importadas temporalmente a territorio nacional por empresas autorizadas para tal efecto por la Secretaría de Economía, éstas no acrediten dentro de los plazos que nos otorga la ley aduanera que dichas mercancías fueron retornadas al extranjero o a su país de origen, o bien se omite realizar dicho retorno de esas mercancías al extranjero o al país del cual proviene. Cuando el agente declare en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior en un 70% o más al valor real de la transacción, o bien cuando el agente declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías con la intención de omitir el pago de contribuciones y cuotas compensatorias. Este delito lo comete aquel quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago provisional o definitivo de alguna contribución u obtiene un beneficio indebido con el perjuicio del fisco federal. Este delito se presume cometido cuando existan ingresos o recursos que provienen de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se sancionará con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.734.280 pesos, con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de esta cantidad, pero no de 2.601.410 pesos, y con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuera mayor a esta última cantidad. Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. Serán calificados cuando se originen por usar documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan, no llevar los sistemas o registros contables o asentar datos falsos en los mismos, omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones y declarar pérdidas fiscales inexistentes. Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. Si quien omitió el pago total o parcial de alguna contribución u obtuvo un beneficio indebido, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, no se formulará querella. El artículo 109 del Código Fiscal establece que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. Omita enterar a las autoridades fiscales las cantidades que por concepto de contribución hubiera retenido o recaudado, se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal, simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas y darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos. De igual forma, no se formulará querella si quien cometa alguno de los supuestos anteriores lo entera espontáneamente a la autoridad fiscal antes de que ésta lo descubra. Ahora los dejo con mi compañero musulmán Ricardo Castillo, quien les hablará un poco más de este tema. En cuanto al Registro Federal de Contribuyentes, se omita solicitar su inscripción o la de un tercero por más de un año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo. Rinda con falsedad datos, informes o avisos a efecto de inscribirse en el RFC. Use intencionalmente más de una clave del RFC. Modifique, destruya o provoque o utilice incorrectamente el buzón tributario para obtener información de terceros o para beneficio propio. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio. Después de la notificación de la orden de visita, del requerimiento de contabilidad, documentación, información de un crédito fiscal o en ejercicio de facultades de comprobación. Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en 2 o más libros. Oculte, altere o destruya, total o parcialmente los sistemas y registros contables que estén obligados a llevar. Determine pérdidas con falsedad. Sea responsable de omitir la presentación de la declaración informativa o presentarla en forma incompleta por más de 3 veces. Por sí o por interpósita persona, divulgue, haga uso personal o indebido, a través de cualquier medio o forma, de la información confidencial que afecte la posición competitiva. En cuanto a alterar alguna medida cautelar, altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales. Altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras, o al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Delitos cometidos por servidores públicos. Cuando se ordena o practica una visita domiciliaria o embargo sin un mandamiento escrito. Se haga verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales. Amenace a un contribuyente, representante o dependiente con formular alguna denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de un delito fiscal. Revela información que las instituciones financieras proporcionen a las autoridades fiscales.